La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 3. Un escalón más bajo. Del sufrimiento han surgido las almas más fuertes, los personajes más masivos están marcados con cicatrices. Khalil Gibran. Sin la capacidad de hacer una introspección y de ahondar un poco más en su posible responsabilidad, los padres de Nene deciden vender la casa, pues consideran que los culpables de la desgracia del adolescente son el barrio y los vecinos. Es así como se mudan a una zona perteneciente a un estrato más alto, pero sin sospechar ni imaginar que con ellos se llevan el problema y las causas. La prosperidad financiera avanzaba a un ritmo descomunal. Y aunque en el fondo había buenas intenciones para darle lo mejor a sus hijos y hacer que se convirtieran en personas de bien, tanto Amanda como Don Juan no tenían la capacidad pedagógica mínima para instruir a sus hijos de una forma diferente a la que ellos conocían, ya que los dos habían crecido en ambientes llenos de muchas carencias, donde hubo abandono, rechazo, abuso y violencia doméstica, entre otros, cumpliéndose aquella frase que dice, nadie puede dar de lo que no tiene. En cierto modo, en la familia había mucha alegría por la compra de esa nueva propiedad, ubicada en un sector costoso y exclusivo al sur de la capital del Valle del Cauca. Muebles, lámparas, cortinas, cuadros, alfombras y vajillas lujosas hacían parte del buen gusto y la decoración del moderno apartamento. Convencidos de que, siendo excelentes proveedores, y dándole a sus hijos lo que materialmente ellos nunca tuvieron, Amanda y Don Juan siempre buscaban lo mejor y lo más fino. Ya viviendo en el nuevo lugar, y con la intención de enmendar el error, al no permitir que Nene hiciera realidad su sueño de ir al fútbol argentino, su padre contactó a un dirigente deportivo que le dio la chance de presentar una prueba en las divisiones inferiores del reconocido Club América. Agradecido, pero sin la misma motivación de antes, el joven pasó los exámenes y el profesor Pablo Rojas, conocido como el popular Coladita, decidió dejarlo en el equipo. Los entrenamientos y la competencia se daban a un altísimo nivel. En vacaciones era obligatorio practicar mañana y tarde, y por supuesto, adoptar una conciencia de total consagración por ese deporte. Una conciencia que el muchacho había perdido desde que le negaron la oportunidad de ir a Argentina, y desde que el cigarrillo, el alcohol y la cocaína llegaron a su vida. En el América apenas jugó 12 meses, y a lo último de la temporada faltaba a los entrenamientos por los efectos de la rumba y del trasnocho. Lleno de muchos vacíos a pesar de tener todo lo material, Nene desciende un escalón más bajo cuando, un fin de semana de desorden con nuevas amistades, prueba la marihuana. Aunque la primera vez lo hizo con algo de miedo, el asunto se le salió de las manos, y en menos de un año ya se fumaba entre 15 y 16 cigarrillos de hierba diariamente. Cierto día, a eso de las 11 de la mañana, se fumó un porro de cannabis y se sentó a conversar con el dueño de un negocio donde vendían chorizos y champús, bebida típica de Cali, cerca de su casa. A los 20 minutos llegaron a ese lugar, Alviro El Palomo, Usurriaga y Harold Lozano, dos jugadores profesionales del América, que al reconocerlo lo saludaron con un fuerte abrazo. Al sentir el olor a marihuana, Usurriaga le dio una fuerte reprimenda y le dijo que quizás si hubiese sido pobre, habría llegado al fútbol profesional. Nene se sintió muy mal con la verdad que acababa de escuchar, pero las cadenas de la adicción a las drogas y a esa vida nocturna de licor y mujeres eran más fuertes que todo consejo que lo pudiera hacer reaccionar. Todas las semanas, sin saber a lo que se exponía, muy bien vestido acudía a la Olla de Cali, sitio de venta de droga, donde siempre compraba una onza. Al regresar a casa se encerraba en su cuarto, ponía toda la marihuana sobre un periódico, y minuciosamente extraía las semillas y los palos. Luego la trituraba en un aparato de cocina conocido como pica-todo. Después armaba los porros, y finalmente los metía en una cajetilla original de cigarrillos, para disimular un poco. El resto lo ponía en una bolsa forrada con papel aluminio que colocaba al fondo del congelador, para, según él, mantenerla fresca. Con sus amigos, también ácidos consumidores de cannabis, hacían hogueras, preparaban sancocho, sopa típica de Colombia, brownies, galletas y hasta pasteles saturados de yerba, como el ingrediente principal de cada una de las recetas. Para ese entonces estudiaba en el Colegio Alférez Real, donde todos los días llegaba bajo los efectos de la cocaína o de la marihuana. Allí, se hizo amigo de una linda chica de grado 11, a quien un día le regaló un cuadro que tenía en su habitación y un perfume de su hermana. Cuando su padre descubrió lo que había hecho, redactó una carta dirigida a la junta directiva del conjunto residencial, con copia a los encargados de la seguridad que decía: Yo, Don Juan, exijo que a mi hijo Nene le revisen maletas, maletines, bolsas y absolutamente todo lo que lleve en sus manos, antes de salir del complejo. No apruebo su entrada después de las 9 de la noche. Y si por alguna razón,
actúa en forma grosera o irrespetuosa, yo los autorizo para que ustedes lo golpeen y lo castiguen como consideren necesario. Pese a la humillante carta, el joven hacía caso omiso a esas órdenes y cada fin de semana, en ocasiones desde el jueves, desaparecía con amigos que vivían en los mejores barrios y pertenecían a familias de la alta alcurnia, por lo que la compra de alcohol y drogas jamás fue un inconveniente. La vida nocturna de discotecas y bares era algo imperdible para él, y sin importarle las consecuencias, siempre llegaba al otro día en horas de la madrugada. Cuando uno de los miembros de seguridad que estaba de turno le decía que no lo iba a dejar entrar por la orden de su padre, NN trepaba un muro y saltaba una reja, desafiando a los guardias a que le dispararan. Acto seguido, le tocaba la ventana a Felipe, su hermano menor, entraba al apartamento y se acostaba a tratar de dormir. Una noche, en una popular discoteca del norte de la ciudad, fue visto por un allegado a sus padres, consumiendo cocaína en el baño. Al día siguiente, la mamá de aquel vecino se comunicó con Amanda y le informó que su hijo estaba perdido en la droga. La desesperada madre colgó el teléfono, y mientras lloraba dando gritos, le decía a su esposo, por tu culpa, NN está en la droga. A pesar de su profundo dolor, debido a todas sus carencias de infancia, temores, miedos, el amor enfermizo y la codependencia de su marido en todos los sentidos, nunca se atrevió a dejarlo. Y la sola idea de quedarse sola la espantaba. Así, mientras ella sufría y pasaba noches enteras en vela, rogándole a Dios que hiciera un milagro para rescatar a su hijo, don Juan arremetía con más violencia y maltrato. Esa era la forma en que él expresaba su impotencia y frustración. El complejo de apartamentos donde vivían se conectaba con otro de la misma firma constructora, por medio de la piscina y el sauna. Allí, NN conoció al entonces jefe de seguridad de uno de los líderes del extinto cartel de Cali, Manuel Ramírez Valenzuela. Ion Calarca, conocido con el alias de El Mago, y quien tras muchos años de estar al frente de la inteligencia y del aparato sicarial de Pablo Escobar en Medellín, decidió traicionarlo, y se trasladó a la capital del Valle con valiosa información del capo de capos, y con cerca de 50 asesinos a sueldo, para hacerse cargo de la protección de Ramírez Valenzuela. Controlaban el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la terminal de buses intermunicipales. Por medio de una gigantesca flota de taxis, que utilizaba para moverse por todos los rincones de la ciudad, vigilaban a sus jefes, sus propiedades, puntos de reunión y también secuestraban, torturaban y mataban, hasta por simple sospecha. Para esa época, años 1988 y 89 en plena guerra entre el cartel de Cali y el de Medellín, Escobar ofrecía una recompensa por el mago de $250.000, vivo o muerto. Sin saber en lo que se estaba metiendo, NN siempre los iba a buscar porque le llamaba la atención los carros blindados, las motos, el armamento de grueso calibre con el que trabajaban, y especialmente porque le regalaban cocaína y marihuana en grandes cantidades. También tenían un equipo de fútbol, que dirigía el exjugador profesional, Ramón el Tigrillo Valencia, y entrenaban todos los días a las 6:30 de la mañana, en la sede deportiva La Cascada. Pese a su tosudez para que lo dejaran hacer parte de ese equipo y poder participar de torneos donde se movía muchísimo dinero, nunca se lo permitieron y, desanimado, el muchacho decidió alejarse de ellos. Esto sin medio imaginar de lo que se estaba librando. Y es que, en septiembre de 1990, varios de esos sujetos murieron masacrados en la finca Los Cocos, en el municipio de Candelaria, a unos 30 minutos de Cali, mientras disputaban un partido de fútbol en horas de la noche. Datos oficiales entregados por los servicios de inteligencia del Estado al periódico El Tiempo, de la capital colombiana, luego del sangriento suceso, revelaron que los autores de la matanza fueron contactados por uno de los jefes de sicarios de Pablo Escobar conocido como Francis Muñoz, alias Tyson, en La Estrella, Antioquia. Muñoz, según las autoridades, fue el encargado de coordinar el transporte y suministrar las armas a los asesinos, que ejecutaron a 18 individuos, dejaron heridos a 4 más y, al parecer, se llevaron a un indeterminado grupo de personas en varios vehículos. Entre los muertos figuraba el mago, cuyo cadáver, de acuerdo con el dictamen de medicina legal, presentaba múltiples señales de tortura, que incluía el uso de un taladro en su cabeza. Días después, miembros de la policía, de la fiscalía y del ejército, allanaron un predio en la vereda San Rafael, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Ahí incautaron 11 fusiles R-15, 2 Galil, 4 Ruger, 3 AUG, 20 proveedores para R-15, 5 para Galil, 11 para AUG, 700 cartuchos calibre 7.62, 4 granadas de fragmentación IM-2, un silenciador y 20 uniformes de las fuerzas militares. Asimismo, detuvieron a 3 hombres indicados de participar en la masacre, quienes confesaron la autoría del hecho.
Cuando NN se enteró de esa barbarie a través de los noticieros y de los diferentes diarios del país, quedó estupefacto y pensó que las plegarias de su madre y de su abuela estaban surtiendo efecto a la hora de proteger su vida. No obstante, nada lo hacía entrar en razón para dejar el oscuro camino de las drogas. Semanas después, y a pesar del impacto de esa noticia, NN llegó a casa a las 5 de la mañana atestado de licor, cigarrillo, cocaína y marihuana. Su temperatura corporal era altísima y trataba de disimular su viaje hablando y caminando como una persona normal. Esa vez su papá le dijo: «Hoy no te voy a golpear, pero vamos a ir a la piscina y vas a nadar 10 veces de un lado a otro». Con tal de evitar los golpes, el muchacho se cambió rápido y cumplió con el castigo, sin imaginar que habría podido sufrir un paro cardíaco. 8 días más tarde se repitió la misma historia. NN retornó a la madrugada en condiciones lamentables, y en esa ocasión don Juan hizo a un lado las correas y optó por darle puños en el pecho y en la espalda. Lo tiró al suelo y le daba patadas gritándole: «Perro asqueroso, piltrafa humana, no servís ni para muerto, me das asco», y escupía al lado, mientras el muchacho lloraba y guardaba silencio. Además, lo amenazaba diciéndole que si llegaba a darse cuenta que tenía un hijo drogadicto, le pagaba un sicario. Esa advertencia se la repetía todo el tiempo, pero el perdido joven la ignoraba, creyendo que solo se trataba de un comentario más para intimidarlo. En medio de todo ese caos, que también afectaba a sus otros hijos, Angélica y Felipe, Amanda buscó la costosa ayuda de un grupo de psicólogos. NN asistió a varias sesiones a regañadientes, pero no obtenían resultados positivos. Al contrario, día a día empeoraba y no cesaba de meterse en problemas. Ocasionalmente, la abuela Manina los visitaba, y teniendo pleno conocimiento de las andanzas y de los riesgos que corría su nieto, con una demostración única de amor y compasión le decía: «Mijo, usted sabe cuánto lo amo, recuerde que siempre puede contar conmigo. Pero si algún día cree que su vida está en peligro, pídale a Dios que le ayude, Él siempre lo escuchará». NN solo respondía diciendo: «Gracias, abuelita». Un domingo, mientras NN dormía plácidamente después de la rumba pesada de la noche anterior, a eso de las 5 de la tarde, se empezaron a escuchar gritos desesperados de los vecinos de arriba, de abajo y de otros edificios, argumentando que los habían robado. Amanda entra en pánico, y lo primero que piensa es que quizás su hijo está involucrado en el tema. La policía llega a la escena, toma los testimonios de los afectados, a quienes les habían robado joyas, armas, computadores y dinero en efectivo, entre otros artículos. Gracias a la carta que don Juan había enviado a la junta directiva del complejo, todo apuntaba a que el principal sospechoso de los hurtos era su hijo. Por lo que, una vez más, lo amenazó diciéndole que esperaba que él no tuviera nada que ver con eso, y le recordó que si comprobaba que estaba consumiendo droga, le pagaba un sicario. El que nada debe nada teme, así pensaba NN. Pues aunque andaba en malos pasos, nunca se le pasó por la cabeza llegar a hacer algo semejante. Pero ante tantas sospechas, los miembros de la junta directiva, incluyendo un ex coronel del ejército, le dejaron saber a su padre que tenían serias dudas sobre la inocencia de su hijo. A los pocos días, mientras el menor hablaba por teléfono con una chica, su hermana lo interrumpió y le dijo que afuera 3 tipos lo estaban esperando. Al parecer, los hombres mostraron algún tipo de identificación y no tuvieron necesidad de solicitar permiso para ingresar al complejo de apartamentos. Cuando NN salió a recibirlos, uno de ellos con un arma en la cintura, entró a su residencia, y los otros 2 regresaron a un vehículo blindado y con vidrios polarizados en el que se movilizaban. El sujeto, con una mirada fría, empezó a cuestionar al asustado adolescente, utilizando mentiras para obtener verdades. Manifestó que él estaba allí por orden de don Juan y que no iba a permitir que uno de sus hijos fuera la vergüenza de la familia. Al no obtener la información esperada, dudando de la versión del joven y muy molesto, le ordenó que saliera y lo obligó a abordar el automóvil en la parte de atrás. El aire acondicionado estaba congelando, los otros 2 individuos también portaban armas, y como si ya hubieran planeado qué ruta seguir, el conductor se dirigió rumbo a un sector lleno de lotes baldíos, donde para ese tiempo y debido a la guerra del narcotráfico, todos los días las autoridades hallaban cuerpos de personas desmembrados, en maletas, con signos de tortura y con el conocido corte corbata. Entretanto, el sujeto que había interrogado a NN, colocó la pistola debajo de su pierna derecha y mantenía una mirada fija que proyectaba maldad. El joven, preso del terror, sabiendo que estaba a escasos segundos de ser asesinado por sujetos que, increíblemente, habían sido contratados por su propio padre, y que no tenía nada que perder, mientras lloraba hizo una oración en su mente, diciendo: «Dios, si realmente existes, sácame de aquí porque no quiero morir».
No habían transcurrido 20 segundos y, de repente, el sujeto a su lado, aquel que fungía como líder y que al parecer solo se limitaba a seguir órdenes, entró en un ataque de pánico. Empezó a hablar muy rápido y sin coordinación. Sudaba, observaba a través de las ventanillas con el arma en la mano, y de un momento a otro le gritó al chofer que se detuviera. Le apuntó a NN, le ordenó que se bajara del auto y le dijo que no mirara hacia atrás. El aterrorizado chico abandonó el carro con los ojos cerrados, pensando que le iban a disparar por la espalda, pero su oración había sido escuchada. Una vez más, la sacó barata. Y aunque tuvo que caminar un largo trecho para regresar a casa, lo hizo agradeciendo por el milagro de estar vivo. Por esos días, curiosamente, don Juan se encontraba fuera de la ciudad, y cuando retornó de su viaje nadie se atrevió a hablar de ese tema. Cumpliendo 16 años, por los serios inconvenientes académicos y de indisciplina, fue expulsado del alférez real, apenas 7 meses después de haber iniciado el periodo lectivo. De allí, ingresó en su 8º colegio, el Gimnasio Universitario del Valle, donde simplemente asistía para verse con amigos que andaban en las drogas, y para conquistar niñas con las que se acostaba todas las veces que se lo permitían. Su adicción a la cocaína era de tales proporciones, que de lunes a viernes se levantaba muy temprano, se bañaba, se colocaba el uniforme del colegio y salía, haciéndole creer a sus padres que iba a estudiar. Cuando ellos y sus hermanos ya no estaban, retornaba a casa. Desayunaba solo una taza de café con un pedazo de pan, y a las 7:30 de mañana, se metía la primera línea de perico puro, como también se conoce al polvo maldito. Durante el día, específicamente cuando los efectos del alcaloide estaban desapareciendo, NN sufría intensos episodios de depresión. Se miraba al espejo, y afirmando que todas esas frases que su padre le gritaba eran ciertas, se decía a sí mismo: sí, yo soy una porquería, no tengo ningún valor, no sirvo para nada, soy una piltrafa humana. Su estado de depresión llegó a tal profundidad, que un día, llorando inconsolablemente, se encerró en su habitación e intentó dispararse en la boca con un revólver calibre 38 que le había prestado un amigo, sobrino de uno de los líderes del cartel de Cali, a quien él frecuentaba. Justo en el momento en que iba a hablar del gatillo, la empleada tocó la puerta, le dijo que su mamá estaba al teléfono y que quería hablarle. Asustado, corrió a esconder el arma y salió a atender el teléfono. Días después, Amanda se enteró que NN tenía una pistola, y como loca dominada por la histeria, le suplicaba que la devolviera a su dueño, pues se imaginaba que podía matar a Felipe, su hermano menor. La angustiada mujer no sabía qué camino tomar. Su vida estaba sumida en una gran tristeza, y en medio de ese pavoroso sufrimiento, tratando de hallar la salida, pagaba dinero por visitar brujas y videntes que siempre le pronosticaban lo peor, y le sugerían llevar a su hijo a una consulta con ellos. Amanda usaba todo tipo de excusas para convencerlo, y las 2 veces que él accedió se encontró con un hombre y una mujer que apelaban a la lectura de las cartas y del tabaco para predecir su futuro. Que, por cierto, no era nada alentador. Le hacían rezos en medio de escenas de objetos esotéricos y, curiosamente, teniendo una Biblia y una cruz en una especie de altar, le recomendaban algunos ritos que incluían riegos y baños, pero nunca le hablaban de Dios. Más allá de gastar dinero, no ocurría absolutamente nada bueno en la vida de ese muchacho. Era como estar buscando diamantes en un basurero. A los 5 meses de haber ingresado al Gimnasio Universitario del Valle, NN se retira voluntariamente y abandona el estudio por espacio de 1 año. Por esa decisión sus padres no volvieron a darle dinero, y pensaron que al suspenderle el flujo de efectivo no podría continuar con la vida que llevaba. La falta de plata hizo que en compañía de 2 amigos se dedicara a robar en la calle. Mientras uno de ellos conducía un vehículo, el otro escogía una víctima al azar, y en cuestión de segundos NN se bajaba, le arrebataba el bolso, tomaba el dinero y luego se deshacía de toda evidencia. Siendo una persona carismática y con una elocuencia magistral para hablar, a través de manipulación y mentiras, se ganaba la confianza de las personas, las convencía de que le prestaran joyas o dinero, y luego desaparecía, para ir a comprar droga y alcohol. Una tarde, tratando de huir de tanta presión y problemas en su casa, salió en busca de marihuana con un amigo, y tras haber realizado la transacción, sacó un poco de hierba en plena calle y empezó a armar un cigarrillo. Justo en el momento en que lo iba a encender llegaron 2 policías en moto, le incautaron la droga y los arrestaron. Su amigo les dijo a los uniformados que él simplemente pasaba por allí y que ellos no habían encontrado nada en su poder, por lo que fue dejado en libertad inmediatamente. A NN lo trasladaron a una estación de policía cercana, le quitaron la correa, los cordones de los zapatos y lo encerraron en un calabozo, donde se encontraban 3 asaltantes que fueron sorprendidos por las autoridades robando a los pasajeros de un bus a punta de cuchillo, y 2 sujetos que habían asesinado a una mujer por encargo.
El muchacho estaba muy asustado, pero trataba de disimularlo porque sabía que en esos sitios era necesario proyectarse fuerte y poner cara de malo para poder sobrevivir. Milagrosamente, y sin saber por qué, una hora más tarde se lo llevaron a una estación del barrio Terrón Colorado, ubicado en una zona montañosa a las afueras de Cali, justo en la vía que conduce al mar. Al parecer esa decisión la tomaron para proteger su vida, ya que en ese lugar no había más detenidos en ese momento. Pasó la noche acostado sobre un piso de concreto, con un frío atroz, pensando en lo preocupada que estaría su madre, y en el problema que tendría que enfrentar con su papá. A eso de las 7 de la mañana, los mismos policías que lo habían arrestado lo transportaron rumbo al edificio de la gobernación, en el centro de la ciudad, y lo dejaron en una oficina de división penal, un lugar donde procesaban judicialmente a personas sindicadas de cometer algún delito, para después enviarlas a la cárcel de Villanueva o, en su defecto, al Centro de Rehabilitación de Menores, Valle de Lili. A los pocos minutos de haber ingresado, Apolinar Salcedo, un abogado asignado a ese despacho, y quien años más tarde se convertiría en alcalde de Cali, salió a atenderlo. NN aceptó las acusaciones que le imputaban, pero le suplicó llorando que le diera una oportunidad. Además, le pidió que favor llamara a su madre y que le dijera que lo habían detenido por no tener documentos, pero que él estaba bien. El jurista estuvo de acuerdo. Le dio una oportunidad, llamó a su mamá y le dijo que no se preocupara, que su hijo se encontraba en perfectas condiciones, que lo habían arrestado por no tener identificación, pero que ya iba para la casa. Cuando colgó el teléfono, le habló como un padre lleno de amor y consideración, pero también lo comprometió a asistir a un juzgado todos los lunes, para que firmara un libro durante un mes. Además, le dijo que pasados los 30 días cumpliendo con dicha tarea, tenía que acudir a una cita con un psiquiatra, para ser evaluado, y que sería él quien determinaría si el tema de la adicción a la droga ya había sido superado. Muy cumplidamente, pero todavía fumando mucha marihuana, NN llegaba todos los lunes en la tarde a una dependencia judicial, y de su puño y letra colocaba la fecha, la hora y el nombre completo. Finalmente llegó el día de visitar al psiquiatra. Lo primero que hizo fue fumarse una buena cantidad de hierba, después se dio una refrescante ducha y, muy bien vestido, con un manicure acabado de hacer y con el toque especial de una fina loción, acudió a la cita. Como todo un experto en apariencias, verborrea y manipulación, le dijo al especialista, lo más importante en la vida es superar las etapas y dejar de cometer los mismos errores. He pensado mucho en mis padres y me duele que sufran por mi culpa. Todo esto me ha servido para meditar y hacer a un lado las personas que no me convienen, y bla bla bla. Y así habló como por media hora, y terminó convenciendo al experto en psiquiatría de que la droga era un capítulo cerrado en su vida. NN recibió el documento que lo liberaba de cualquier responsabilidad o compromiso con la justicia, y tras un fuerte apretón de manos y una gran sonrisa, abandonó la oficina del especialista. 3 cuadras más adelante encendió otro porro y se mofó de la manera como había burlado a las autoridades. Bien dice un viejo y conocido proverbio: los necios se burlan de su propia maldad, pero los justos la reconocen y buscan la corrección. Ignorante de todo sentido de responsabilidad, se fue con unos amigos que lo recogieron un domingo a las 7 de la mañana, después de haber estado bebiendo la noche anterior. El destino, el lago Calima, una zona turística ubicada a 1 hora de Cali. Fumaron marihuana todo el día, se bañaron en un río, bebieron cerveza y hasta hicieron una fogata de hierba en la que se inclinaban y aspiraran todo el humo que salía para, supuestamente, no desperdiciar nada. Llegada a las 4 de la tarde, sin dinero, sin almorzar y con la famosa gorobeta, hambre insoportable, como uno de los efectos posteriores a semejante fumarola, a NN, líder del grupo, se le ocurre una desalmada idea. Le dice al que va manejando que se detenga frente a un parador que ya habían analizado con anterioridad. Le ordena que no apague el vehículo, y en compañía de los otros muchachos ingresa al establecimiento comercial, aparentando ser el hijo de un hacendado. Saluda con mucha cortesía y amabilidad a la señora que atiende el lugar. Le pregunta por el precio de la chuleta caleña, plato típico de la región, y ordena 6 para llevar. Adicionalmente pide refrescos, bocadillos de guayaba con queso, 2 paquetes de cervezas y 2 cajetillas de cigarrillos. Poco a poco, sus cómplices iban recibiendo los productos y con suma tranquilidad los colocaban dentro del carro. No contento con eso, NN le pregunta a uno de sus acompañantes, ¿y qué fue lo que pidió mi mamá? A lo que el otro responde, una botella de whisky. Al notar que en ese restaurante no vendían ese tipo de alcohol, con un descaro impasible ordenó que le dieran una garrafa de aguardiente. Ya todo estaba en el vehículo, solo faltaba una caja de comida y, en ese momento, NN le pregunta a la encargada, señora, ¿cuánto le debo? La mujer, pensando que había hecho la venta del día, toma la calculadora,
y para cuando empieza a hacer la cuenta los descarados muchachos ya iban lejos a toda velocidad, muertos de la risa, celebrando, comiendo y con todo listo para empezar la rumba nuevamente. De esa forma, transcurrían los días, las semanas y los meses de este irresponsable adolescente cuyas acciones parecían no tener techo ni tocar fondo. Especialmente porque sus amistades disfrutaban de su buen sentido del humor, de sus planes, de la manera en que los proponía y cómo los ejecutaba. Luego de concluido el año escolar que había perdido por decisión propia, su madre lo convenció de retomar los estudios y lo registró en su 9º colegio, Los Cedros del Líbano, donde iniciaría por tercera vez 8º grado. Ese centro educativo se acomodaba perfectamente a lo que NN buscaba. Le permitían tener el pelo largo y, como si fuera poco, dejaban que los estudiantes fumaran cigarrillo fuera de los salones de clase. Para él era el mejor lugar que había podido encontrar a nivel de escuelas. Una vez iniciado el curso lectivo, aprovechaba el ambiente permisivo, y algunos días consumía cocaína en los baños. Otros, temprano en la mañana, a eso de las 6:30, se ubicaba debajo de un kiosco frente a los salones, antes de la jornada escolar, y encendía un bareto, un cigarrillo de marihuana, enfrente de otros compañeros, que le celebraban todo lo que hacía. Al llegar las vacaciones de diciembre, su madre, contenta porque había retomado el estudio, organiza un viaje con él y sus hermanos al archipiélago de San Andrés y Providencia. Una región 100% turística, conocida por sus paradisíacas playas y resort de lujo, localizada en la costa atlántica colombiana. Allí, don Juan trabajaba como asesor laboral para un hotel 5 estrellas, que por lo general visitaba una vez al mes y en el que le brindaban toda clase de beneficios para hospedarse él o su familia, las veces que quisiera. Al conocer que van a estar casi 3 semanas de paseo, NN habla con un narco que había conocido meses antes y lo convence para que le dé cierta cantidad de cocaína, con el objetivo de venderla en la isla a un mejor precio. El sujeto le entregó un total de 200 gramos empacados en pequeñas bolsas, cuyo valor total en esa época, vendiéndola a extranjeros, era de más o menos $2.000. El inmaduro, insensato e irresponsable muchacho, envolvió la mercancía en abundante cinta de papel, le agregó suficiente ajo, pimienta y perfume de mujer por el tema de los perros antinarcóticos en el aeropuerto. Luego, la forró en papel aluminio, abrió la parte inferior de la pasta de dientes familiar, retiró cerca de medio contenido y puso en el interior la droga. Posteriormente rellenó el envase, lo cerró de manera casi perfecta, lo colocó en la caja original y, con mucho cuidado, la introdujo en la maleta de su mamá, sin levantar sospecha alguna. Varios amigos de NN también se dirigían al mismo sitio y estaban felices al saber que se iban a encontrar con su compinche, y que lo que les esperaba era una rumba total acompañada de buena merca, cocaína pura. El día del viaje llegó, y para calmar la ansiedad del momento, el pícaro joven fumó un poco de yerba, y sin que su madre se diera cuenta, se tomó medio vaso de whisky. Sin embargo, al llegar al terminal aéreo le temblaba hasta el pelo y le sudaban las manos, pero logró disimular muy bien esa mezcla de emociones y las maletas pasaron sin ningún contratiempo. Durante el vuelo, muy caracterizado y como si se tratara de un grande de la mafia, pidió varios whiskies, y a su arribo a la isla se sentía empoderado y convencido de que esa vuelta ya la había coronado. Y así fue, logró pasar cada uno de los controles. Una vez más se salió con la suya y caminaba como un pavo real, sintiéndose orgulloso de lo que había hecho, sin meditar en todo lo que había expuesto a su madre y a sus hermanos. Se registraron en el hotel a eso de las 7 de la noche y al ingresar en la habitación, NN le dijo a su mamá que necesitaba lavarse los dientes con urgencia, que por favor le prestara la pasta que estaba en su maleta. Con una inocencia total Amanda le entregó la caja, y acto seguido su hijo se encerró en el baño, abrió el envase y extrajo la cocaína diciendo, «Bingo». De inmediato se dirigió a la playa que estaba frente al hotel y, como si se tratara de cualquier vendedor ambulante, sin mucho sigilo, empezó a ofrecer el producto a todo el que veía como un prospecto. El negocio se movió desde ese mismo instante. Turistas del centro del país pagaban el doble del precio regular, pero a los extranjeros provenientes de Estados Unidos y Europa, les vendía cada gramo entre $150 y $200, aduciendo que era mercancía pura. Esa misma noche se encontró con 2 de sus amigos más íntimos y juntos celebraron con una botella de whisky, por supuesto, inhalando cocaína hasta la madrugada. Al otro día su madre lo despertó muy temprano para que desayunaran en familia y después se dirigieron a la playa para disfrutar de la brisa y del mar. A NN no le podía faltar la cerveza, y para ese momento ya tenía la libertad de fumar cigarrillo enfrente de su mamá sin ningún reparo. Desesperados por estar con su líder, a eso del mediodía llegaron sus amigos en cuatrimotos, y con la disculpa de que iban a dar una vuelta por la isla se lo llevaron a buscar marihuana. Luego de preguntarle a varias personas,
encontraron un proveedor que operaba en un barrio bastante peligroso. Tratando de evitar riesgos futuros, compraron media libra, la escondieron en un matorral a unas cuadras de donde se hospedaban y todos los días sacaban una buena cantidad para armar suficientes cigarrillos. La venta de la cocaína caminaba viento en popa. Y obviamente, cuando más se movía era durante la noche, en casinos, bares y demás. De hecho, el hotel en el que NN y su familia se alojaban contaba con una gigantesca y espectacular discoteca en la terraza del edificio. Allí, este pilluelo había montado una especie de base de operaciones. Una noche en plena rumba, borracho y drogado, fue sorprendido en el baño por 2 guardias de seguridad, mientras le vendía un gramo a un turista alemán. Inmediatamente lo sacaron del establecimiento, y en medio de su locura, les gritó que ellos no podían hacerle eso porque él era hijo de don Juan. Grave error. A la mañana siguiente Amanda fue citada a la gerencia, y el dueño del hotel, íntimo amigo de su esposo, le contó todo lo ocurrido. La mujer, muy avergonzada, no lo podía creer. Ofreció disculpas, se marchó y cuando regresó a la habitación, muy mortificada, le gritó a su hijo: «¿Hasta cuándo me vas a hacer sufrir? ¿Por qué me tenés que amargar las vacaciones así?». Por su parte, Nene no aceptaba ninguna responsabilidad y decidió irse con sus amigos al otro lado de la isla, como si nada. Ese mismo día, junto a uno de sus amigos, observó a 2 bellas mujeres solas y en bikinis diminutos, jugando voleibol en la playa. Ambos se acercaron, se presentaron y empezaron a jugar con ellas. Después de casi 1 hora, las chicas los invitaron a nadar y sin dudarlo, creyendo que la cosa iba bien, los 2 se metieron al agua. Mientras estaban en el mar, NN aprovechaba las olas para saltar, y disimuladamente le tocaba los senos y los glúteos a la joven más linda, quien solamente se reía y se acomodaba el vestido de baño. Al final del día se pusieron de acuerdo para salir a cenar y luego irse de rumba. Muy bien vestidos y perfumados recogieron a las preciosas damas, comieron en un restaurante italiano y a eso de las 11 de la noche se dirigieron a una lujosa discoteca, en la que estuvieron hasta las 2:30 de la mañana. Estando allí, con unos tragos en la cabeza, la muchacha le preguntó a NN si quería terminar la noche con ella en el hotel, ya que ese mismo día estaría retornando a Medellín, su ciudad natal. El muchacho, ni corto ni perezoso, gustosamente aceptó y el resto es historia. Terminada la noche, la chica le manifestó que había sido un verdadero placer conocerlo, le dio su número telefónico, le pidió que por favor la llamara apenas llegara a Cali y que le prometiera que no perdería su contacto. Se besaron apasionadamente y minutos después el joven se marchó asegurándole que la llamaría muy pronto. Como siempre, salió con el orgullo a flor de piel y a escasas cuadras. Antes de llegar a su hotel se dijo a sí mismo: «Llamarla, olvídese mamita. Yo no estoy para perder mi tiempo en relaciones serias. Lo que pasó, pasó. Chao pues, te vi». Apenas había dormido 3 horas cuando su mamá lo despertó y le dijo que se alistara, porque se iban a conocer la isla del Acuario y Johnny Cay. Obedientemente el muchacho siguió las indicaciones de su madre y junto a sus hermanos se fue a hacer turismo en familia. En el acuario disfrutó horas de la majestuosa fauna marina, haciendo snorkeling y recorriendo el lugar vez tras vez, sorprendido de la imponente belleza. Amanda se sentía feliz de verlo sobrio, tranquilo y a su lado. A las 3 de la tarde almorzaron, y media hora más tarde tomaron un bote que los llevaría a Johnny Cay, otra isla del archipiélago, conocida más por la rumba y por los shows en vivo de música reggae. Tratando de llamar la atención como siempre, NN se tiró al agua mucho antes de que el barco llegara al muelle, y aunque era un excelente nadador, subestimó demasiado el hecho de que el mar estaba picado, que los motores de la embarcación generaban fuertes corrientes y por poco se ahoga. Su mamá contemplaba la peligrosa escena muerta de los nervios, y luego de 15 largos minutos braceando, su estado físico resultó determinante para que resistiera. Fue así que logró llegar a la orilla, y tras un intenso regaño por parte de Amanda, se acostó exhausto y durmió casi 1 hora. Regresaron al hotel a eso de las 7 de la noche, y por primera vez en semana y media, NN se bañó y se acostó hasta el otro día. Llegó el 31 de diciembre y en familia recibieron el año nuevo en la discoteca del hotel. Primero disfrutando de una espectacular cena en compañía de unas amigas de Amanda. Como suele suceder, a las 12 de la noche vinieron los abrazos, las lágrimas y las promesas de cambio que solo duraban unas cuantas horas, especialmente para un adolescente que vivía convencido de estar en lo correcto. Su madre se fue a dormir y a los pocos minutos 3 de sus amigos llegaron a buscarlo. Eran las 2:45 de la mañana cuando brindaron por el nuevo año que acababa de iniciar. NN sacó la mercancía y muy generosamente le regaló 1 gramo a cada uno. Compró una botella de whisky y junto a sus compinches se fue directo a la playa para seguir celebrando. Bebían, fumaban, metían perico y hablaban de todo,
menos de aspectos productivos. A las 4 de la mañana les dio por abrir un hueco en la arena, tan grande que los tres cabían perfectamente acostados. 2 horas después, NN entró a la habitación, se puso pantaloneta, camiseta y regresó a la reunión, que duró hasta las 9:30, cuando todos se quedaron dormidos dentro del boquete que habían construido. La gente a su alrededor se sorprendía de lo que veían, y riéndose de semejante espectáculo público tomaban fotos de la graciosa escena. A la 1 de la tarde, Amanda lo despertó de un grito diciéndole: «Sinvergüenza, irresponsable, mira cómo estás, te vas a insolar». El joven se levantó en compañía de uno de sus amigos y se fue directo al agua, donde estuvieron nadando por 2 horas. Cuando sintieron hambre, NN propuso ir a comer mariscos para reponerse del ajetreo de la noche anterior. Rentaron una cuatrimoto y se fueron a un restaurante especializado en comida de mar donde pidieron ceviche de camarón de entrada, sopa de cabeza de pescado, pargo frito con ensalada, arroz con coco y tostones, más las cervezas que no podían faltar. Esa noche decidió permanecer en el hotel viendo una película con su familia y se quedó dormido antes de las 11, su madre no lo podía creer. La mercancía se acabó y también la utilidad recibida. Pues, sin temor alguno, todo ese dinero que no le pertenecía lo había desaparecido invitando mujeres, amigos, pagando cuentas en restaurantes y bares, alquilando motos y dándose la gran vida. 3 días más tarde las vacaciones llegaron a su fin. Retornaron a Cali y ahora NN tenía una deuda pendiente de $2.000 con un criminal de verdad, que lo estaba esperando para que rindiera cuentas.